Amigos, bienvenidos a ConTV, Comunicación en Televisión. Esta vez nos trasladamos a la Facultad de Filosofía de la UCSG, aquí en el corazón de la carrera, para llevar un programa especial. Recuerde que ConTV más CR también es retransmitido por UCSG Radio. Soy Allen Panchana y bien acompañado con Alina Manrique. Gracias, Allen. Hoy abordaremos un tema muy interesante. ¿Cuáles son los puntos de conflicto y encuentro entre la comunicación y la política? Y para ello estarán con nosotros Fernando Larenas y Jorge Gallardo. Esto es ConTV. Aquí empezamos. Hoy en ConTV abordaremos un tema muy interesante. ¿Cuáles son los puntos concordantes entre la comunicación, el periodismo y la política? Y para ello nos acompañan dos reputados periodistas con amplia trayectoria. Fernando Larenas, destacado periodista con más de 40 años de experiencia, ex editor general de Diario El Comercio y ex director general de Medios Públicos. También está con nosotros Jorge Gallardo Moscoso, director de Comunicación Social, Prensa y Publicidad del muy ilustre municipio de Guayaquil. A Jorge le preguntamos, ¿por qué es tan común que el periodismo y la comunicación en general sean el vehículo clásico para plataformas políticas, para erigirse como políticos? Gracias por la invitación y compartir aquí la mesa con Fernando bajo tu conducción. Yo creo que es fundamental decir que política, comunicación, periodismo están íntimamente ligados desde su nacimiento, es un asunto natural. Las tres cosas hacen una sola respecto de el gobernante y el gobernado, y el periodista hace de vehículo transmisor para poder llegar a cumplirse aquel derecho humano que es el de la información. De tal manera que el periodista no hace otra cosa que hacer lo que deberían hacer los 7.000 millones de habitantes del mundo. Informar, pero como no lo pueden hacer, a nosotros los periodistas se nos ha dado el privilegio de hacer esta intermediación. Fernando, pero el periodismo no debería ser desde el origen un contrapoder. No hay un conflicto de intereses al tratar de convertirse en político y luego volver al periodismo, siendo que los políticos tratan de imponer un mensaje prefabricado y no reflejar los datos fielmente. Creo que eso ha cambiado muchísimo. Tal vez hace algunos años sí era posible que hablemos de ejemplo, a veces la historia nos enseña un contexto. Aquí en Guayaquil, acuérdense que apareció una candidatura de Antonio Jana, hasta del eslogan, me acuerdo, de la noche a la mañana, Guayaquil está con Jana. En Quito tuvimos a un maestro Juanito, el señor Erdoiza, un radiodifusor de muchos años, de mucho prestigio. Esa era la conexión directa entre un medio de comunicación y la política. Y parecía que en esa época sí, yo creo que el estar en un medio de comunicación le daba un carácter político muy importante, además una tremenda ventaja sobre los otros. Por la visibilidad. Claro, que no tenían la posibilidad de un micrófono en la radio o de un espacio en la televisión. Entonces yo creo que los tiempos han cambiado y no veo que el hecho de tener fuerza mediática significa una garantía como para ganar una elección. El debate obviamente es muy amplio, pero simplemente quería dar un par de ejemplos para entrar en este contexto frente a un tema tan interesante que estás planteando aquí. Jorge, ¿se puede volver, después de cruzar esta frontera del periodismo hacia la política, se puede volver a hacer periodismo sin compromisos? Está tremendamente complicado. Eso es un conflicto. Ahí hay un conflicto que no se ha podido resolver. De hecho, sin embargo, las universidades y el mundo de hoy forma a comunicadores políticos como una especialización. Porque la comunicación es una ciencia y la comunicación política está inmersa allí. De tal manera que ahora, para evitar ese tipo de conflictos, las universidades preparan comunicadores políticos. ¿Y cuál sería la diferencia, Jorge, entre un comunicador político y un periodista? La diferencia estriba fundamentalmente en el hecho de que el periodista, como tal, actúa
con la mayor independencia, no con la mayor objetividad de esa que se pregona tanto, porque eso es muy complicado, tenemos sentimientos, tenemos corazón, tenemos una serie de cosas que nos hacen humanos. Sin embargo, se puede ser más objetivo desde el periodismo llano, de ese periodismo donde no haya ese conflicto de intereses. Fernando, has hecho referencia a ciertos precedentes que son muy importantes, como el de Antonio Hanna. Lo que sí podríamos decir que ha mutado es de dónde salen estos nuevos personajes mediáticos que se convierten en políticos. ¿Qué opinas de los influencers o del poder de las redes sociales en darle cierta visibilidad a personas que luego se convierten en políticos? Sí, eso tal vez podríamos ver, ya que mencionas un influencer y mencionas a un youtuber, me parece que el alcalde de Guamote, creo que fue un gran youtuber. Delfín Quispe. Delfín Quispe. Ahí hay un ejemplo, pero no creo que eso sea un ejemplo que sea replicado en todas las ciudades o en todas las elecciones. A veces la gente, el voto es un misterio. Las emociones que llevan a un elector a decidir, voy a votar, o sea, me cae bien esa persona, es un buen comunicador, pero será un buen alcalde, será un buen presidente de la República, será un buen asambleísta. No necesariamente se da eso. En Guayaquil también hay algunos políticos, por ejemplo, Jimmy Jairala, fue un periodista, recuerdo, trabajamos en la misma época, coincidíamos como reporteros en algunas coberturas. Y claro, se lanzó a la política, fue prefecto, pero luego no pudo ser alcalde. Es decir, no es que está garantizado que la posibilidad de ser un influencer o de ser un youtuber, o ser una persona muy reconocida, te vaya a garantizar que vas a ganar una elección. O lo que decía Jorge me parece que está bien. O sea, yo creo que es importante la formación. Y también, más importante que la formación, es la comunicación. ¿Cómo vas a comunicar? Las elecciones, insisto, son un misterio. Nadie sabe por qué hemos elegido los presidentes que a veces hemos elegido, porque eso justamente es un misterio. No siempre se vota por el mejor. Nos equivocamos a cada rato, pero eso es parte, así es la democracia, pero y la democracia está para eso y también está para rectificarlo, ¿no? Sin embargo, la visibilidad de un potencial candidato juega un papel preponderante y muchas veces ya ni siquiera estamos en el debate de si los periodistas pueden convertirse en políticos, sino de que cualquiera con cierto número de seguidores tenga la ventaja para convertirse en político. Me parece que últimamente los debates, al menos en las campañas, siempre han estado muy escasos. No sé por qué a alguien se le ocurrió de repente que el candidato que ganó la primera vuelta no debate con el que está segundo. Por lo tanto, no hemos tenido los debates que son obligatorios en otras democracias. Por ejemplo, en Brasil, los debates son obligatorios. En Brasil existe la segunda vuelta también para alcalde, entonces también los debates son obligatorios. En Estados Unidos los debates son obligatorios. Acá una gran audiencia. Acá no son obligatorios y aquí a alguien se le ocurrió, algún político se le ocurrió que si yo gané la primera vuelta voy a perder mucho si es que voy a un debate, no tengo por qué darle ventaja a mi adversario que sacó menos votos que yo. Entonces eso por ejemplo, no podríamos saberlo, no conoceríamos todas las armas políticas que tiene uno de los dos candidatos. Quizás, Jorge, tenemos escasez de debates porque en cierta medida los políticos se han convertido en su propio medio de comunicación a través de la revolución tecnológica y ya no necesitan esa ventana de la televisión, sino que emiten su mensaje de manera independiente en redes sociales. ¿Crees que es por eso que no tenemos debates? Más bien yo creo que es la condición esta, no es patrimonio de los ecuatorianos, más bien es una condición humana de los latinoamericanos. O sea, nos gusta, hay un axioma periodístico que dice que al ser humano le encanta que lo sorprendan, y aquí parece que eso se produce muy rápido. Nos sorprende alguien con alguna cuestioncita y creemos que por allí está el camino. Entonces quizás no vaya a ser el goleador de Barcelona el próximo presidente del Ecuador. Se necesita más bien de que haya la suficiente conciencia entre los políticos, entre las organizaciones políticas, que formen a las personas para que aspiren.
Porque no está bien, en mi opinión, no es la verdad, es mi verdad, no está bien que hayan 30 candidatos a la presidencia de la República, 10 candidatos a la presidencia de la República y que el electo resulte con el 25% de los votantes. Es decir, hay un problema de conciencia, hay un problema de educación, hay un fenómeno social en el país que no lo hemos podido mejorar, sino que más bien lo hemos ido ahondando en su negativismo. ¿Qué lecciones para la academia nos quedan de lo que hemos conversado en esta primera parte de entrevista? ¿Será que debemos formar más gestores de la comunicación política que periodistas que quieran a través del periodismo ganar visibilidad para entrar? ¿Qué tipo de lecciones nos queda para la academia, Fernando? Mira, me trae a la memoria a propósito del libro que está leyendo Jorge. Y lo he dicho yo en las redes sociales. El Perpetuo Exiliado, aquí se le pregunta a todos los candidatos, se le pregunta por su carrera, qué es lo que va a hacer, voy a trabajar por el pueblo. Nadie le pregunta a los candidatos qué lee. Y ese libro que está leyendo Jorge habla de un político que estuvo 5 veces en la presidencia de la República, José María Velasco Ibarra. Una persona, pero realmente yo lo admiro. Fascinante. Sobre todo por lo que leía Velasco Ibarra, por esa preparación. Entonces, yo digo, claro, a lo mejor a la masa, al pueblo, le importa poco lo que lea, si lee o no lee, yo creo que no le importa. Lo que le importa es que le hable bonito, que le hable lindo y que le convence y que tenga fluidez en la expresión. Eso es lo que le importa. Pero ahí está el papel, me parece a mí, del comunicador, de preguntarle al candidato qué lee. Porque yo me convenzo, cuando una persona es íntegra, yo primero averiguo qué es lo que lee. Y de acuerdo a lo que lee, por eso, lo que tú estás leyendo, por ejemplo, Jorge, me parece súper interesante para entender una parte de la política ecuatoriana. O sea, un personaje que cuando tú estás fuera del país y te preguntan dónde vienes de Ecuador, te hablan. Ahí tuvieron un presidente, José María Velasco Ibarra, sí, cómo no, sí, lo tuvimos, pero lo tuvimos tantas veces como tantas veces lo votaron. Pero ¿qué es lo más admirable de José María Velasco Ibarra? Es lo que el hombre leía. Entonces, eso es lo que a veces el periodismo no se preocupa mucho, por eso que no va al fondo, Entonces, me parece que uno de los fondos que deberíamos ir es preguntarle a todos los candidatos qué es lo que lee. ¿Es posible modelar la conducta política de un país a través de la comunicación? Seguiremos conversando con Jorge Gallardo y Fernando Larenas y Allen Panchana en el próximo bloque de ComTV.